Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo les va? Espero que bien. Este video es continuación del anterior, es decir que estamos en el mismo tema, cálculo de probabilidad. Y sí, por fin vamos a ver cómo se calcula la probabilidad y las diferentes probabilidades que existen. Así que sin más preámbulo, empecemos. En lo que respecta al contenido de este video, seguimos en cálculo de probabilidad. Ahora sí vamos a ver probabilidad y los temas que vamos a tocar son regla de Laplace, probabilidad de intersección, probabilidad de unión, ley de producto y probabilidad independiente y dependiente. Primeramente, la regla de Laplace, la cual nos dice, cuando realizamos un experimento aleatorio y todos los resultados tienen las mismas probabilidades de ocurrir, la probabilidad de un suceso A puede calcularse como el cociente del número de casos favorables entre el número de casos totales. Dicho de otra manera, la fórmula para calcular la probabilidad del suceso A es probabilidad de A, número de casos favorables, que corresponde a el suceso, entre el número de casos totales, que corresponde al espacio muestral total. Bien, un ejemplo para que quede más claro. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado? Como sabemos, un dado tiene 6 caras. Evidentemente, el número de casos totales son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En total 6. El caso de los números pares serían 2, 4 y 6. Entonces, siguiendo la fórmula, serían 3, porque es el número de casos favorables en los cuales yo lanzo el dado y me da un número par, entre el número de casos totales que corresponde a todo el espacio muestral. Bien, 3 y 6 queda una fracción. Esto puede ser reducido. 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2, es decir, un medio básicamente. Un medio también puede ser representado como 0.5 y 0.5% me da un porcentaje, es decir, 50%. ¿Tiene sentido? Sí, por supuesto. Porque de 6 números que yo tengo para elegir, es decir, en un dado, pues tengo 3 que me van a dar el resultado que yo busco, el número par, es decir, justamente la mitad. Bien, continuemos. Ahora sí empieza la parte emocionante de este tema, porque vamos a retomar los conceptos que vimos en el video pasado, en el cual veíamos sucesos, operaciones con sucesos y todas esas definiciones. Bien, si no has visto ese video te recomiendo que lo veas, porque si no, muchas cosas que hagamos no las vas a entender. Bueno, continuamos. Básicamente en este punto hay que aplicar la probabilidad a la intersección de sucesos. Retomando un poco el concepto, lo que tenemos aquí a la izquierda es un diagrama de Venn para la intersección de sucesos, en el cual tenemos dos sucesos que son A y B en este espacio muestral y bueno, se encuentran intersectados. Esto lo sabemos porque la zona del medio, zona de traslape, está sombreada, es decir, que es una intersección. Pero ¿cómo aplicamos el concepto de probabilidad a la intersección? Bueno, es bastante sencillo. Para esto lo mejor es ver un ejemplo común. ¿Y qué más común que un dado? Sabemos que el dado tiene un espacio muestral de 6 caras, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se nos hace una pregunta respecto a este dado. Se nos dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par y múltiplo de 3? Ah, aquí me está manejando una pregunta que involucra dos condiciones. Quieren un número que sea par, pero al mismo tiempo que sea múltiplo de 3. Vamos paso por paso. Primero, de los 6 números que yo tengo arriba, de los posibles números que tienen estas caras, ¿cuáles son números pares? Esto es bastante sencillo. Los pares serían 2, 4 y 6. Una vez que identifico esto, me pregunto, ¿cuáles son los números múltiplos de 3? Bastante sencillo, únicamente 3 y 6. Y ahora la gran pregunta, ¿qué número cumple estas dos condiciones, número par y múltiplo de 3? Intuitivamente y visualmente lo estamos viendo aquí, únicamente el 6. No podemos tomar 2 y 4 porque a pesar de que son números pares no son múltiplos de 3. Y no podemos tomar 3 porque aunque sea múltiplo de 3 no es un número par. Esto que tú y yo descubrimos muy fácilmente puede ser representado en un diagrama de Venn, el cual ponemos nuestros primer suceso que son números pares y lo intersectamos con el segundo que son números múltiplos de 3. Obviamente va a ser una intersección porque únicamente tomamos el número que cumple dos condiciones, entonces el número va a ser el 6. Y ahora sí, podemos aplicar la fórmula, pero para esto también es importante recordar otro concepto. ¿Se acuerdan cuál era la letra que yo le entregaba a la intersección? Es decir, si era la I o la O. ¿No te acuerdas? Bueno, te lo recuerdo. Básicamente la intersección significa I.
porque son los elementos que forman parte de A y de B. No es una suma, ojo, eso es de la unión. Únicamente tomamos en cuenta los elementos que toman parte tanto en A como en B. Por eso 4 y 2 no se toman en cuenta y 3 tampoco, porque únicamente pertenecen a un suceso y no a ambos al mismo tiempo. Bueno, ese concepto ya lo hemos visto, no nos enrollamos tanto ahí porque supongo que ya lo saben. Y ahora sí, apliquemos la fórmula y veamos qué tal. Esta fórmula es interesante porque la probabilidad que vamos a encontrar va a ser la probabilidad de encontrar un número par interceptado con un múltiplo. Es decir, que sería el número 6. Esto en este punto es bastante interesante porque la probabilidad va a ser encontrar un número par interceptado con un número que sea múltiplo de 3. Esto por supuesto que ya se entiende porque previamente acabamos de hacer un análisis. Entonces ahora sí apliquemos la fórmula directamente. Número de casos favorables entre número de casos totales. Bien, los casos favorables ¿cuántos son? Es un 1 únicamente, que viene siendo el 6, entre el número de casos totales. ¿Cuántos casos totales tengo yo? Bueno, sería todo el espacio muestral. Tengo 4, 2, 6, 3, 5 y 1, entonces es un 6. Por lo tanto, mi probabilidad es de 0.16666 o 16.66%. Nada del otro mundo, pero es las tres formas de representar lo que es la probabilidad. A veces te la van a pedir con fracciones, otras veces con decimales y otras veces con porcentajes. Bueno, como pudieron observar es bastante sencillo. Pero ¿qué tal si mejor aplicamos este concepto, probabilidad e intersección de sucesos, a un ejemplo de la vida cotidiana? Especialmente para los viciosos, que andan en eso de los naipes y las barajas y etcétera. Muy bien, ahora sí usemos estos conceptos en un ejemplo de aplicación. Tenemos aquí nuestra baraja española, la cual consta de 40 cartas, y se nos pide determinar lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de obtener los siguientes sucesos? Y ojo aquí, los sucesos es únicamente una probabilidad de obtener ciertos datos que están dentro de aquí. Por ejemplo, la probabilidad de obtener solo copas. Solo copas, para los que no saben, serían las que están en la parte de abajo. Justamente aquí están marcadas copas, espadas, bastos y oros. Las cartas de copas, si las contamos, daría un número de 10. Entonces vemos la fórmula. Número de casos favorables, 10. Entre 40, que es el número total de cartas. Esto me da una reducción de un cuarto, que es 0.25 y es igual a 25%. Esto evidentemente tiene todo el sentido del mundo porque estamos hablando de que son 40 cartas. Si tomamos un cuarto, pues obviamente son 10 nada más. Ahora bien, la probabilidad de obtener 3. Ah, bueno, ¿cuántos 3 hay en la baraja? Esto es bastante sencillo. Hay 4 3. Un 3 de copas, uno de basto, uno de espada y otro de oro. Me andaba equivocando. Bueno, no pasa nada. Serían 4 entre 40. Esto al momento de reducirlo me daría 1 entre 10. Y ojo aquí, son fracciones y es reducción de fracciones. Esto lo vimos en el segundo video de este curso. Si no recuerdas, pues regrésate a él porque de hecho la reducción es bastante sencilla. En fin, 1 entre 10 es igual a 0.1 y esto es un 10%. Perfecto, ahora nos piden determinar la probabilidad de que sean copas, pero también en intersección con números 3. ¿Esto qué sería entonces? Bueno, es bastante sencillo. Aquí yo marco los que son copas, que son las que están abajo, son 10. Pero al mismo tiempo tengo que marcar las que son 3. Es como si tuviera dos sucesos al mismo tiempo. Obviamente no hago el diagrama de Venn porque sería tedioso andar haciendo dibujitos a cada rato. Mejor únicamente miro las cartas que tengo a la vista. Y lo que veo aquí es que la intersección sucede únicamente con una carta, que es la que está aquí. Miren el cursor por favor. De hecho voy a tratar de usar el puntero para que se mire mejor. Esta es la única carta que tienen en intersección. Entonces, como es la única carta, sería 1 entre 40, porque son 40 cartas, y esto me da 0.025. Esto me da 0.025 en decimal, que es igual a 2.5%. Muy bien, vamos con la siguiente probabilidad. Probabilidad de personas. ¿Cuántas personas hay aquí? Bueno, esto también es bastante sencillo. La probabilidad de personas es igual a 12, que justamente son las que están aquí. Bien, 12 entre 40, ¿cuánto me da? Me da 3 entre 10 por reducción, que es igual a 0.3, y esto es igual al 30%. Ya saben, de hecho, como nota, ¿no? Espero que lo sepan todos, pero al multiplicar estos decimales que yo tengo aquí por 100 me da el porcentaje, por si no lo estaban tomando en cuenta. Ahora, la probabilidad de espadas. Bueno, eso también es bastante sencillo. Hay 10 espadas. Por lo tanto, la probabilidad sería de 10 entre 40, que da un cuarto, y esto da 25%. Y finalmente, la probabilidad de que sean personas
y que sean espadas. También bastante sencillo. Aquí ya tengo esto, nada más hago una pequeña intersección, personas y espadas, y vemos claramente que hay 3. Solo son 3 opciones, entonces serían 3 entre el número de cartas, 40. Esto me da 0.075 igual a 7.5%. Muy bien, como han estado observando, esto no es nada del otro mundo. De hecho, ni siquiera es algo complejo o complicado. Son los conceptos que ya vimos aplicados a la probabilidad. Y aunque en principio no estamos viendo diagramas de Venn, sí estamos viendo sucesos y vemos qué es un suceso. Yo sé que por intuición, cuando resolvemos la probabilidad, es algo bastante sencillo de hacer, pero también es importante ver los conceptos que están detrás de la probabilidad, porque si eso te lo preguntan en el examen, pues ¿qué vas a decir? Oh, yo sé sacar la probabilidad, pero no manejo esos conceptos, discúlpame, me faltó ver el video de la pizza de un cangrejo. Bueno, si ese fue el caso, entonces un par de tachitas que quién sabe cuándo te puedan afectar en tu examen de admisión. En fin, simplemente hay que poner atención a los detalles. Vamos con el siguiente concepto. Muy bien, el siguiente concepto es la probabilidad aplicada a la intersección de sucesos incompatibles. Como ya lo vimos en el video pasado, un suceso incompatible o dos sucesos incompatibles son esos que no comparten ningún elemento, que no tienen elementos en común. Esto se representa en un diagrama de Venn de la siguiente manera. Tenemos nuestro suceso A y nuestro suceso B, pero se ponen de manera separada y no tienen zona de traslape, no comparten ningún elemento en común. ¿Esto cómo se aplica a la probabilidad? Bastante sencillo, utilicemos el ejercicio pasado. Tenemos nuestras 40 cartas y se nos piden determinar 3 probabilidades. La primera es el número de personas. Sería muy fácil, 12 entre 40 que da 30%. Después, la probabilidad de encontrar números 4. Pues muy sencillo, 4 entre 40. Esto me da un 10%. Y finalmente, la probabilidad de encontrar personas y números 4. Esa zona de intersección. ¿Existe o no existe? Bueno, realmente como no hay personas con números 4, entonces no existen. De hecho, si se dan la tarea de observar estas cartas, sabrán que lo que tenemos aquí es el 10, el 11 y el 12. Así que el número 4 no pinta nada ahí, al igual que las personas no pintan nada con el número 4. Por lo tanto, la probabilidad en sucesos de intersección incompatible pues es 0, no hay de otra. Esto es diferente cuando son de unión, pero lo vemos más adelante, así que no hay que combinar conceptos, pero sí es importante que diferenciemos entre uno y otro. Continuemos. Ahora es el turno de la probabilidad aplicada a la combinación de sucesos. Y como ya sabemos, el diagrama de Venn que representa una combinación de sucesos es justamente este que tenemos aquí, donde tenemos dos sucesos que están traslapados con una cierta cantidad de elementos, pero lo más importante es que se toman todos los elementos, por eso se llama combinación, muy diferente a la intersección que solo toma los elementos de en medio. Bien, ¿cómo aplicamos este concepto a la probabilidad? Bastante sencillo, para ello vamos a usar un recurso bastante recurrente, que es el ejemplo del dado. Ahora se nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par o múltiplo de 3? Y aquí hago mucho énfasis, aquí cambio de I a O, porque la O está relacionada con la combinación. Esto porque engloba todos los elementos que forman parte tanto de A como de B. ¡Excelente! Vamos a empezar paso por paso. Números pares, ¿cuáles son? 2 y 4. Números múltiplos de 3, 3 y 6. En este momento, como nosotros tenemos ya una experiencia bastante alta, considero yo, vamos a obtener la probabilidad de aquí. ¿Por qué? Esto lo tenemos que hacer para compararlo con un resultado que vamos a ver al final. Porque justamente en este tema va a surgir una fórmula que es bastante útil y bastante sencilla, pero es importante explicar de dónde sale. Bueno, háganme caso y ahorita van a ver a lo que me refiero. La probabilidad de obtener números pares es 3 entre 6. Tengo 3 números posibles entre los totales que son 6. Esto me da un medio, que es un 50%. Aplico lo mismo con el suceso B, que son los números múltiplos de 3. Tengo dos opciones entre 6, esto me da un 33.33% de posibilidades. Ahora bien, esto que yo acabo de hacer aquí, pero no con la probabilidad, únicamente con los sucesos, voy a aplicarlo a un diagrama de Venn. Básicamente obtengo lo mismo que con la intersección, pero ahora no se llama intersección, es una combinación. Es decir, que a la hora de sacar la probabilidad, tengo 4 posibles opciones, 2, 4, 6 y 3. ¡Excelente! Bien, ahora, yo quiero aplicar esto con la fórmula de probabilidad. Hay que recordar que la unión se representa de esta manera, A unión con B. Entonces, la probabilidad de tener la unión de A y B
pues uno pudiera pensar que es la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y aquí es donde estamos en un error. ¿Por qué? Porque si yo aplico que 1/2 más 2/6, que es la probabilidad que obtuvimos de A y B, y tomamos esto, que sería 5/6 como la respuesta correcta, estamos cometiendo un error. Te invito a que pauses el video y descubras por qué. Pero bueno, yo te lo voy a decir de todas maneras. Estamos cometiendo un error garrafal porque al momento de sumar las probabilidades de los dos sucesos, estoy tomando en cuenta un número 2 veces. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, es bastante sencillo de entender. Veamos el diagrama de Venn. Aquí concretamente vemos 4 números que están en la unión. Estos serían los casos favorables. Si tenemos 4 de 6, la probabilidad entonces es 4/6. ¿O me equivoco? Ah, entonces ¿por qué arriba tiene 5/6? Ah, el número que estoy tomando en cuenta 2 veces es el que está en la intersección, el número 6. Esto es bien fácil, aquí tenemos 4 elementos, pero al momento de tener la probabilidad, como lo acabamos de hacer, es decir, probabilidad A más probabilidad B, tomo en cuenta 5 elementos. 3 elementos de los números pares y 2 elementos del múltiplo de 3. Entonces tengo 5. Ese es el error. Mi error fue no restarle el elemento que se repite 2 veces, es decir, el número 6. Debe ser tomado en cuenta una única vez. Oh, eso es justamente como lo vimos en el video pasado con las operaciones de sucesos. Sí, exactamente es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para corregir mi error? Bien sencillo, tenemos de dos. O ves únicamente el diagrama de Venn y te das cuenta de ese error, o lo haces matemáticamente. Y matemáticamente es mejor, porque no te vas a poner a dibujar diagramas de Venn cada vez que te pongan un problema de este tipo, o analizar un montón de números. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Súper sencillo. Miren, tenemos esta probabilidad. La probabilidad de unión de un suceso A con un suceso B, que es lo que tenemos aquí arriba, es la probabilidad de sumar A y B menos la intersección de ambos sucesos, que sería el número 6 que está aquí, es decir, un elemento. Esta fórmula es bastante sencilla y creo que con esta explicación se entiende de dónde sale. Ahora bien, la intersección es interesante porque la intersección toma en cuenta un elemento. Entonces yo tengo un elemento extra de la suma de A y B, pues con esto lo elimino. Perfecto, con esto ya podemos obtener correctamente la probabilidad. Entonces hago de nuevo el cálculo. 3/6 más 2/6 menos 1 entre 6. Porque la probabilidad de intersección sería un elemento entre el número de casos totales, que es 6. Esto a mí me da 4 entre 6, que es 2/3. Y esto sería 66.66%. Si esto lo comparamos con la fracción que tenemos en la parte de arriba, teníamos un 83.33%, que como sabemos estaba mal. Así que mucho ojo en esa parte. Lo puedes hacer intuitivamente, de hecho te lo adelanto. Tus ejercicios en el examen de admisión van a ser súper sencillos, tipo del dado o alguna moneda. De hecho te lo adelanto, los ejercicios que vengan en tu examen de admisión seguramente van a ser súper sencillos y puedas hacerlos incluso intuitivamente. Pero si viene un ejercicio de este tipo, que no se te olvide restarle ese elemento extra, aunque no apliques la fórmula y lo hagas de manera intuitiva. Bien, continuemos. Muy bien, complementemos lo anterior con un ejercicio reciclado, el de las barajas. Ahora se nos pide encontrar la probabilidad de la unión de copas con los números de 3. Bueno, hay que aplicar la fórmula. Ya tenemos la probabilidad de A y de B, es decir, de copas y de 3, pero falta restarle la intersección. En este caso, la intersección, como podemos observar, es únicamente una carta. Por lo tanto, sería la resta de eso. Entonces, la probabilidad de unión sería 10 entre 40 más 4 entre 40 menos 1 entre 40. Esto me da 13 entre 40. Concretamente es un 32.5%. Esto en contraparte a que la intersección de estos mismos elementos me daba 2.5% aprox, si no me equivoco. Muy bien. Por último, veamos este otro ejemplo en el cual es la probabilidad de personas en unión con espadas. Es exactamente lo mismo, sería ese 12 entre 40 más 10 entre 40 menos estos 3 elementos, es decir, 10 entre 40. Por lo tanto, el resultado es de 47.5%. Evidentemente los invito a que hagan la operación para ver si les da exactamente lo mismo, que no lo dudo. Bueno, ahora sí, vamos con el siguiente tipo de operación. Ahora es el turno de la probabilidad aplicada a la unión de sucesos incompatibles. Y ojo aquí, si bien es cierto en el video pasado vimos que no existía eso de unión incompatible, al menos con operaciones con sucesos, y que era intersección, como vimos hace unos minutos también, pero en la intersección, ¿qué ocurría?
ocurre que como no hay elementos traslapados que se intercepten porque son dos sucesos incompatibles, porque obviamente no comparten ningún elemento, que quede claro ese punto, pues la probabilidad ahí en ese caso era igual a 0. Pero con la unión cambia un poco la cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a corroborar esto con un ejemplo. Comparemos la intersección de A con B. En este caso, mi suceso A son los números 4 de la baraja. Y mi suceso B son las personas en la baraja. Evidentemente no hay ningún elemento interceptado. Por lo tanto, mi probabilidad es igual a 0. Pero comparemos esto con la unión. Bueno, en la unión yo tengo esta fórmula. Y obviamente la traigo aquí porque ocurre algo curioso. Si bien es cierto, la intersección no ocurre porque es igual a 0, es decir que la puedo eliminar desde un primer momento, aún me sigue apareciendo la probabilidad de unión de A más B. Y está perfecto porque la unión significa O. Es decir, que engloba los elementos que forman parte de A o de B, independientemente si tienen algún elemento interceptado. Por lo tanto, creo que con esto queda claro. La unión de sucesos incompatibles sí existe y sería únicamente la suma de las probabilidades separadas. Es decir, en este caso las personas son 12 entre 40 y los números 4 son 4 entre 40. Por lo tanto, a la hora de sumar me quedaría 16 entre 40, que me da un 40% de probabilidades de obtener una de estas cartas al momento de sacar una baraja. Esta operación en concreto la quise integrar en este video porque me tocó ver un ejercicio de un examen pasado, el cual es el siguiente. Este es el ejercicio, el cual dice: calcule la probabilidad de que el evento A y el evento B sucedan, y la probabilidad sería la intersección de A con B. Pero curioso, al momento de analizar el diagrama de Venn, vemos que tenemos dos sucesos, los cuales no tienen elementos en común, no comparten ningún elemento, por lo tanto son sucesos incompatibles. Muy bien, entonces les pregunto, ya que hemos visto varios conceptos, ¿cuál es la probabilidad de una intersección de sucesos incompatibles? Bueno, de antemano te digo que esto que está rayado aquí en rojo no es. La respuesta básicamente sería igual a 0, porque no comparten ningún elemento. Sin embargo, no hay que ser flojos. Ahora tengamos el resultado de la unión para este mismo ejercicio. La unión es otro caso. Eliminamos la parte de intersección, pero sumamos la probabilidad de los sucesos separados. Es decir, 0.20 más 0.40. Esto me da 0.60. Conclusión a esto, mi intersección es igual a 0. Pero mi unión es igual al 0.60%. Obviamente eso está referenciado en el significado de lo que es la intersección y lo que es la unión. Obviamente esto viene respaldado desde los conceptos de unión e intersección. Por eso se manejan la O y la I. De hecho, en el texto vemos cómo dice A y el evento B. Obviamente haciendo referencia a una intersección. Bueno, con esta parte completamos estos ejercicios, así que vamos con lo siguiente. Ahora es el momento de ver la ley del producto, la cual es uno de los temas más interesantes porque esta sí tiene una aplicación práctica al momento de apostar con dados, apostar con monedas, apostar con las barajas, etc. Bueno, veámosla. La ley del producto nos dice que para calcular la probabilidad de que varios sucesos ocurran de manera sucesiva, se multiplican sus probabilidades individuales. Bueno, ¿a qué te refieres específicamente con esto? Bueno, veamos un ejemplo sencillo. Yo quiero lanzar dos monedas al aire y quiero tener las probabilidades de que me caigan cara a cara o cara a cruz. Es decir, yo lanzo una moneda, me cae cara, lanzo otra moneda, me cae cara. Lanzo una moneda, me cae cara y lanzo otra moneda y me cae cruz. Yo quiero tener eso, obviamente sucesos separados. ¿Cómo lo tengo? Bueno, según la definición, tengo que obtener primeramente las probabilidades individuales. Así que tomo mi moneda y yo sé que la probabilidad de que ocurra un evento u otro es básicamente el 50%. ¿Por qué? Bueno, esto es porque yo tengo dos opciones, que caiga cara o cruz. Es decir, ese es mi total de opciones. Pero el caso favorable es únicamente la cara o la cruz. Es 1 entre 2. Esto me da un 50% y lo mismo con la cruz. Bueno, excelente. Entonces, si yo quiero obtener la probabilidad de que caiga cara a cara, pues sería un medio por un medio que me da un cuarto, que es un 25%. Lo mismo con cara cruz, 25% de nuevo. Bastante sencillo hasta este punto. Pero quiero que quede claro una cosa. Este cuarto de aquí representa que una de cada 4 veces que se lancen las dos monedas se obtendría este resultado, que como podemos ver es un 25% de posibilidades. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo 3 monedas? También bastante sencillo. Mi probabilidad de que caiga cara, la primera,
cara la segunda, cara la tercera, sería multiplicar sus probabilidades individuales. Es decir, un medio por un medio por un medio, eso me da un octavo y me da 12.5% de probabilidades de que caigan en ese orden. Como están observando, como las monedas solo tienen dos caras, la probabilidad de que ocurran estos sucesos es realmente bastante alta. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dados que tienen 6 caras? O imagínense, barajas de que caiga una, otra y otra, una seguida de otra. O incluso el típico ejemplo de la tómbola, donde hay bolitas dentro con números. Bueno, eso es lo que tenemos que ver en la parte final de este tema. Nuestro siguiente ejemplo es lanzar dados. Ahora hay que obtener la probabilidad de que obtenga un 1 al lanzar un dado y otro 1 al lanzar un segundo dado, y la probabilidad de obtener un 3 y un 6 sucesivamente. Bien, aquí una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la primaria y cuando los 50 centavos sí te servían para comprar un búbalo, que fue en el 2006 creo, después del fin del mundo, que supuestamente iba a ocurrir, nosotros jugábamos a esto. Y me acuerdo que en aquel entonces 5 pesos era mucho. De hecho, a mí mi mamá me daba como 2 pesos diarios o algo así. No compraba la gran cosa realmente, pero tener 5 o 10 pesos ya te podías comprar hasta unos tostitos y demás. Hoy estoy hablando del 2006, ojo, tampoco estoy tan viejo. De hecho, para los que van a aplicar, yo les gano por 6 años aproximadamente. Bueno, un día estábamos apostando con 2 dados y resulta que cayó el número que yo le había apostado. Ahorita vamos a ver cuál es la probabilidad de que eso hubiera dado. Pues agarré el dinero y me quería ir. Ah, pues me dijeron a mí, no, es que era cáliz. No, pues vete mucho a ya sabes dónde. El dinero ese día me agüité mucho porque la verdad... Bueno, en fin, ya no cuento más. Bueno, el asunto está en que hay que encontrar la probabilidad de esto. Para esto, obviamente hay que obtener la probabilidad individual. Y realmente las probabilidades individuales son realmente muy sencillas de obtener. Porque aquí tengo mi dadito. Y este dado tiene 6 caras. Entonces, la probabilidad de obtener una cara en específico sería 1 entre 6. Este es el ejemplo más común del mundo, que me da 16.66%. Entonces, es lo que hay que multiplicar. Para que a mí me dé un 1 es un sexto. Para que me dé otro 1 en el siguiente dado es un sexto. Al momento de multiplicar me queda 1 entre 36. Esto me da 2.77%. Es decir que la probabilidad es bajísima. No llega ni siquiera al 10% o al 5%. Es un 2%. Esto quiere decir que por cada 36 veces que yo lance la combinación de dos dados, es probable que me caiga un 1 y un 1. Ahora hagamos esto con el 3 y el 6. Y bueno, evidentemente no importan qué números sean. Como es una cara que tiene la misma probabilidad de ocurrir que otras caras, y la probabilidad sigue siendo la misma. Apliquemos este mismo principio a 3 dados. Ahora 1, 6 y 4. Bien, vamos a ver cuál es la probabilidad. Un sexto por un sexto por un sexto. Esto me da 1 entre 216, que es igual a 0.462%. No llega ni al 0.5%. La probabilidad de ocurrir esto es bajísima. Así que yo te recomiendo esto. Cuando estés con tu novio o con tu novia, apuéstale. Oye, ¿qué tal si me das 500 pesos o me das un beso, etcétera? Si lanzo los dados y cae un 666 o que tú caigas el 666. Bueno, algo así pueden utilizar para sacar ventaja de sus amigos, porque ya saben que las probabilidades de que ocurra eso es bajísimo. Bien, dejemos este ejercicio y vayamos de nuevo a las barajas, para los que les gusta mucho eso del azar. Volvimos con el ejemplo de la baraja española. En este caso yo tengo mis 40 cartas y nos piden determinar la probabilidad de que de esas 40 cartas, al momento de elegir una, la primera sea un rey y la segunda sea un oro. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, lo primero es obtener las probabilidades individuales. Para esto, la probabilidad de obtener un rey, pues ya saben, hay 4 reyes, 4 entre 40. La probabilidad de obtener un oro, hay 10 oros. En principio uno pudiera pensar 10 entre 40, pero aquí quiero hacer un paréntesis y presten mucha atención a lo siguiente. Esto ocurre cuando yo regreso todas las cartas a la baraja. Pero si yo no regreso esa carta, aquí me explota la cabeza. Porque si yo no regreso la carta, probablemente sea 10 entre 39. Obviamente, yo quité un rey, hay 39 cartas. Es decir, yo tomo una de estas 10 de oro y tengo entre 39 posibles. Correcto. Pero si yo hubiera tomado el rey de oros, ahora tendría 39 cartas. Y tendría 9 de oros, es decir que sería 9 entre 39. Ah, caso curioso, pero esa parte no nos importa en este momento, simplemente era para aclarar cuando ocurre algo conocido como la reposición de cartas o cuando no lo haces. En este caso hay que suponer que yo siempre regreso la carta, entonces mi probabilidad sería 4 entre 40 del rey y 10 entre 40 del oro, para que a mí me dé una probabilidad del 2.5%. Y ojo aquí, yo esta parte de andar reduciendo términos de las divisiones y multiplicando ya no lo tomo en cuenta. Como ya hemos visto demasiados videos anteriormente, supongo que esa parte la tienen bastante pulida.
entonces creo que no hay necesidad de explicarla. Pero bueno, lo voy a hacer súper rápido para los despistados. Básicamente lo que hice aquí fue 4 entre 40, pues puedo reducir. 4 entre 4 es un 1 y 40 entre 4 es un 10. Lo mismo con la parte de arriba. 10 entre 10 es un 1 y 4 entre 10 es 4. Y después multiplico 1 por 1 es un 1 y 10 por 4 es un 40. Esto me da un 2.5%. Excelente. Esta parte o este concepto de la reposición lo vamos a tomar en cuenta después. Pero de momento continuemos. Muy bien chicos, es el momento de tener la probabilidad aplicada a sucesos independientes y dependientes. En este caso se nos dice que dos sucesos A y B son independientes y la probabilidad de que uno de ellos ocurra no depende de que haya ocurrido el otro. En caso contrario, se le denomina suceso dependiente. Bien, como nota, ¿qué tipo de sucesos creen que hemos estado viendo anteriores a este punto? Sí, se los adelanto. Puro independiente. De hecho, el único independiente que estuvimos a punto de ver fue en el caso de las barajas, el punto anterior, en el cual había sin reposición. Eso hubiera sido dependiente, pero dejemos eso al lado y profundicemos ese tema en este apartado. Para esto vamos a emplear un ejemplo, el de la tómbola, en el cual tenemos una caja con un número determinado de pelotitas, las cuales están en diferentes colores. Ahora bien, aquí no va a haber reposición. Es decir, que cuando yo saque una bolita no la voy a volver a ingresar a la tómbola. Entonces se nos pide determinar una probabilidad para empezar a entender este concepto, la cual sería primeramente obtener una bola verde, después de esto obtener una amarilla. El 1 y el 2 únicamente representan el orden en que sacan las bolitas, nada más, no se confundan. Ahora bien, obtengamos la probabilidad individual de cada uno de estos eventos y posterior a esto apliquemos la ley del producto. Bien, la primera probabilidad de obtener la verde es bastante sencillo. 1, porque hay una única bola verde, entre 8 porque es el número de casos totales. Muy bien, pero después de esto desaparece la bola verde, porque yo ya no la regresé a la tómbola. Bueno, entonces después sigue la amarilla. En este caso tengo 3 amarillas, pero ya no son 8, son 7. Entonces mi probabilidad sería 3 entre 7. Al momento de aplicar la ley del producto me queda 1 entre 8 por 3 entre 7, que es igual a 3 entre 56. Esto me da 0.0535 como decimal. Si multiplico esto por 100 me da 5.35%. Bien, eso está excelente. Aquí se mira como hay una dependencia de que si tú tomas una bola y no la regresas, pues la probabilidad cambia. Y esto lo vamos a comparar con otra sin reposición para que vean la dependencia que puede cambiar aún más incluso. Tenemos este segundo ejemplo en el cual pues ahora es la probabilidad de obtener un amarillo al inicio y otro amarillo en el segundo caso. Es decir, yo tomo el amarillo, no lo regreso y en el segundo también busco otro amarillo. Bueno, la probabilidad de obtener eso pues sería las individuales. La individual de obtener primeramente un amarillo es igual a 3 porque hay 3 bolas amarillas entre 8 porque ese es el total. Obviamente como es un nuevo evento, el verde todavía sigue existiendo. Una vez que yo tomo un amarillo y no lo regreso, pues ahora serían 2 entre 7. 2 porque hay 2 amarillos y 7 porque ya quité una bola y hay 7. Antes de aplicar la ley del producto para obtener la probabilidad total, sería conveniente comparar estos amarillos que se encuentran en la posición número 2. Como vemos, tenemos 3 séptimos para el primer caso y 2 séptimos para el segundo. Con esto mostrándose aún más cómo es que la dependencia sí importa al momento de obtener las probabilidades. Bueno, ahora sí, obtengamos la probabilidad total. 3 entre 8 por 2 entre 7. Esto sería 6 entre 56, lo cual puede ser simplificado. Me da 3 entre 28 y esto sería igual a 0.17, que es un 10.7% aproximadamente. Y si lo comparamos con el primer ejemplo, vemos como la diferencia básicamente es de un 5%. Evidentemente, esta diferencia depende de varios factores. En el segundo caso, únicamente nos enfocamos en las bolas amarillas, las cuales serán más. Y obviamente esto va a aumentar la probabilidad. Por el contrario, en el primer caso, en la primera probabilidad, buscábamos un verde y verde solo había uno, de ahí el 1/8. Bueno, con esto creo que ya se comprendió lo que es la dependencia y cómo afecta al resultado final. Ahora, como nota final, esta probabilidad que se encuentra en el segundo puesto para ambos ejemplos, es decir, amarillo que equivale a 3 séptimos y amarillo que equivale a 2 séptimos, no se representa de esta manera como simplemente probabilidad de A2, sino que tiene una nomenclatura específica, los cuales se representan de la siguiente manera. Se dice que la probabilidad de que ese amarillo 2 se obtenga está directamente relacionado o dependiente de que el primer suceso ocurra. Bueno, básicamente esto sería la nomenclatura correcta. Un poquito más alargado, pero nada complicado. Y bueno, esto ocurre porque la probabilidad se llama condicionada o dependiente. Y ya depende directamente del resultado de la primera posición.
Finalmente, para terminar, que quede claro entonces, la probabilidad de obtener estos dos ejemplos sería multiplicar la primera probabilidad por la segunda, es decir, la ley del producto, pero se expresa de esta manera, en la cual la segunda probabilidad, como se trata de un ejemplo sin reposición, pues es dependiente. Ahora bien, esto se puede expresar un poquito diferente, en el cual se utiliza la intersección. Por ejemplo, en el primer caso sería verde 1 intersectado con amarillo 2. Esa sería la correcta forma de expresar todo esto en términos de sucesos. Y sí, le correspondería la intersección. Esto con el fin de que si viene este tipo de nomenclaturas, pues sepan identificarlas. Y finalmente podemos decir que de esto surgiría una fórmula, que sería la fórmula de probabilidad de intersección, que es muy parecida a la probabilidad de unión, pero en este caso no es sumas, sino que es la misma ley del producto multiplicado de esta forma. La probabilidad de intersección de A con B sería la probabilidad de A por la probabilidad condicionada del segundo evento, es decir, B, que se condiciona del primero. Perfecto, espero que les quede claro este concepto, bastante sencillo realmente, pero ocupamos ver las bases. Antes de llegar a la conclusión, los ejercicios y la tarea, es importante ver un último caso que tiene un comportamiento bastante particular. Veamos, bueno, es el ejemplo del dado. Tenemos dos dados que vamos a lanzar, justamente ya lo vimos, sabemos que cada cara de este dado pues tiene una probabilidad de un sexto de que caiga. Ahora bien, si lanzamos el típico ejemplo de dos dados y medimos la probabilidad de que caiga 1, 1, 3 y 6, esto nos daría 1 entre 36 para ambos. Ahora bien, esto será dependiente o independiente. De hecho, vimos el ejemplo incluso antes de que fuera independiente. Entonces, nuestra lógica, nuestra intuición nos dice que es independiente. Bueno, veamos esto. Independiente, ¿será o no será? Bueno, si aplicamos la de intersección, sería la probabilidad del primer dado multiplicado por la probabilidad del segundo condicionado por el primer dado. Pero qué caso más curioso. Les pregunto yo, ¿por qué estaría condicionado el segundo dado? Realmente el segundo dado no puede estar condicionado porque tiene 6 caras y la probabilidad de que cada una de estas caras caiga es la misma. Es decir, para que sea dependiente, la probabilidad del segundo depende de la primera, pero en los dados no importa cuál vaya primero. De hecho, puedes tener 100 dados y todos van a tener exactamente la misma probabilidad. Por lo tanto, pudiera ser intersección, al final de cuentas se sigue aplicando la ley del producto. En fin, esto más que nada es por si de forma teórica te llegan a preguntar, oye, ¿qué tipo de suceso es cuando lanzas dos dados? ¿Dependiente o independiente? Y tú vas a decir, es independiente, porque la probabilidad del segundo dado no depende de la del primero. Finalmente, las conclusiones. De todo lo que hemos visto, podemos resumirlo en esta sencilla diapositiva, la cual nos dice que la unión de sucesos, que se expresa de esta manera, pues la probabilidad de que esto ocurra es la siguiente. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la intersección de A con B. Sin embargo, si A y B son sucesos incompatibles, únicamente sería la suma de A más B. Por otro lado, en la intersección de sucesos, la probabilidad de que esto ocurra es básicamente la ley del producto, pero está condicionada a que el primer suceso ocurra. Sin embargo, si A y B son sucesos independientes, podemos usar la ley del producto. Muy bien chicos, es el momento de aplicar todos nuestros conocimientos acumulados en ejercicios prácticos. De hecho, me enorgullece esta parte porque son ejercicios que vienen a complementar perfectamente la información anteriormente vista, ya que no es básicamente lo que hicimos, sino complementario con otros tips para ejercicios de este tipo. Bueno, sin más preámbulo, empecemos con el primero, el cual dice, se realiza el experimento de lanzar dos dados al aire. Calcule la probabilidad de que A, la suma de los números que aparezca sea mayor que 8. Bastante interesante porque esto no lo hemos visto. Veamos algunos ejemplos de a qué se refiere mayor que 8. Es muy sencillo realmente. 4 y 5 da 9. Perfecto, es mayor que 8. 5 y 5 da 10, que es mayor que 8. Eso es lo que tenemos que encontrar. En este tipo de problemas, que pudiera venir o no, pues tenemos que hacernos dos preguntas primeramente. Hay que encontrar el número de casos favorables entre el número de casos totales. Para esto es bien sencillo. Nos hacemos la pregunta, ¿cuántas posibles mezclas dan mayor que 8? Esos son los favorables. Y posterior a esto, ¿cuántas posibles mezclas se pueden hacer? Esto es bastante sencillo. De hecho, lo segundo es más sencillo que lo primero. Recordando un poco los problemas de conteo, específicamente en la técnica de multiplicación. Este tema lo vimos hace 2 videos. Bien, esta técnica a grandes rasgos decía que si yo quiero conocer el número total de combinaciones, tendría que multiplicar el número total de eventos de un primer suceso por el segundo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo tengo un dado, tiene 6 caras. Para saber el total de combinaciones que puedo hacer con uno y luego con otro, sería multiplicar 6 por 6, que me da 36. Otro ejemplo para que quede más claro. Tengo 6 caras de un dado.
y tengo dos caras de una moneda, entonces sería 6 por 2, 12 posibles combinaciones. Esto sería más fácil de entender cuando sacas la tablita, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la combinación sería 1 con 1, 1 con 2 y así con cada uno de estos, básicamente 36. Obviamente cuando tenemos esta tablita es muy fácil darnos cuenta que los números mayores que son que 8 están aquí en este triángulo, 9, 9, 9, 9, 10, 10. 10, 10 y este 8 está mal porque 4 más 6 es 8 y finalmente 11, 11 y 12. Perfecto, este es el número total de casos posibles en los cuales n es mayor que 8. Entonces con estos datos es muy fácil obtener la probabilidad. Básicamente sería número total de casos favorables entre número total de casos. Esto sería 10 entre 36. Este 10 viene de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Esto me da 5 entre 18. Muy bien, eso ya lo pueden multiplicar por 100 para que les dé el porcentaje. Pero lo sé, aparentemente hice trampa porque saqué una tabla de la nada. Pero les voy a enseñar cómo hacer este mismo ejercicio sin la tabla. Es bastante sencillo. Limpiamos esta parte y ahora sí, hay que hacer una tabla de 6 por 6. Este recurso sí lo puedo utilizar y ustedes deberían comprenderlo porque este tema ya lo vimos hace 2 videos y ya saben acerca de la técnica de multiplicación y por lo tanto ya saben qué tipo de mezclas podemos hacer. En este caso obviamente pongo las caras 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la parte de arriba y las mismas caras 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la parte de abajo. Si fuera la moneda solo sería cara o cruz. Por eso de ahí vendrían las 12, es decir que eliminaría el 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y aquí pongo una tacha y un círculo si gustan. Y esas serían las posibles combinaciones, pero en este caso las posibles combinaciones son 6 por 6. Ahora bien, nos piden los casos mayores que 8. Es bien fácil. Una vez que ponen esto, que les va a tomar 10 segundos hacerlo, bueno, unos 15 digamos, van a fijarse en la primera columna, es decir, con el 1. Y vas a hacer esto. 1 más 1 no da, 1 más 2 no da. Te vas a ir con todos estos. Te das cuenta que 1 más 6, que es una suma, es súper fácil, nunca va a dar. Esto es un 7, aquí no dio. Entonces la segunda columna, 2 con 1, eso es 3, eso tampoco da. 2 con 2 es 4. Y como ya sabes, tu cerebro puede procesar este número de datos súper sencillo, porque al final de cuentas vas a ir sumando 1 con 1, o sea, la intersección. 2 con 3 es 5, 2 con 4 es 6, 2 con 5 es 7 y 2 con 6 es 8. Aquí tampoco. Vamos con la tercera columna. 3 más 1 es 3, 3 más 2 es 5 y así con cada uno de estos. Básicamente al final te vas a dar cuenta que 3 más 6 es 9. Es el único caso posible. Bajas con el 4. 4 más 1 es 5, 4 más 2 es 6, 4 más 3 es 7, 4 más 4 es 8, 4 más 5 es 9 y 4 más 6 es 10. Perfecto. También puedes ponerlo de esta manera, simplemente rayar un único punto y lo demás ya sabes que lo tienes que sumar. O sea, me refiero a la posición, es decir, 1, 2, 3. Perfecto, ¿no? Vamos con el 5. El 5 sería uno más atrás porque ya sumaste uno aquí. 3 más 4 es 9 y finalmente, pues 6 más 3 que es 9. Y también cuentas los que están a la derecha, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, con esto ya sabes que son 10 entre 36, justamente el valor que obtuvimos antes. Muy bien, creo que ya se entendió cómo hacer esto. Como pueden observar, obviamente es algo bastante sencillo, pero hay que saber cómo hacerlo. Por eso a este ejercicio yo lo considero un tip más que un ejercicio como tal. Finalmente, como ejercicio extra, encuentren la probabilidad de que sea mayor que 7. Y aquí pongan la respuesta, bueno, no aquí, en los comentarios, y yo les diré si está bien. Ejercicio número 2, el cual dice, el 30% de los estudiantes de un instituto practica el fútbol, el 40% practica el básquetbol y el 10% practica ambos deportes. Se elige un estudiante al azar, calcula la probabilidad de que no juegue al fútbol ni al baloncesto. Bueno, tenemos bastantes herramientas que podemos aplicar a este ejercicio. En principio, yo aplicaría el diagrama de Venn para conocer más o menos el panorama general. Bien, sé que el fútbol, que es un suceso, lo practica el 30%, y también sé que el básquetbol, que es otro suceso, lo practica el 0.4%. En total sería un 0.7, pero sé que hay una intersección donde solo el 10% de los estudiantes juega ambos deportes. Entonces la cosa se complica un poco, además de que el total de esto no da un 100%. Entonces sabemos que hay un 0.3 de estudiantes o un 30% que no hace nada prácticamente. Bueno, entonces, ¿qué tipo de técnica pudiera emplear yo para resolver este ejercicio? Si les viene un ejercicio de este tipo, van a aplicar algo parecido a lo anteriormente visto. Van a hacer una tabla como la que está aquí. Ahorita les explico qué es cada casilla. Van a elegir el básquetbol, que es un suceso. Justamente abajo van a ponerle no básquetbol, porque hay personas que no lo practican. Con el fútbol hacen lo mismo, fútbol y no fútbol.
Si fueran otro tipo de ejercicio donde fuera español, pues pongan español y no español, francés y no francés. Ojo, esta tabla, esta técnica aplica de manera general para los ejercicios, pero cuando son dos sucesos nada más. Si son tres ya no se puede, porque digo, ¿cómo podrías tú acomodar otra tercera tabla aquí? Bueno, no se puede realmente. Pero independientemente de eso, esto es bastante interesante. Veamos por qué. La intersección entre cada uno de ellos, veamos a ver qué llegamos. En principio, yo voy a poner aquí el 30% y el 40%. ¿Cómo yo sé que tengo que poner eso ahí en otro lugar? Es bien sencillo. Porque la probabilidad que le pertenece a fútbol, tú vas a tomar el fútbol y te vas a ir hasta abajo. Pues si pego hasta abajo, va a ser 30. Y el básquetbol me voy hasta la derecha. ¿Por qué hasta la derecha? Bueno, porque es la posición que tienes abierta. Y vas a ir a pegar hasta afuera de la tabla. Entonces será 30 y 40%. Tenemos otro dato. ¿Cuál es? El punto 10. Ese punto 10 lo pones aquí. Es un 10% básicamente. ¿Por qué lo pones ahí? Porque es la intersección de fútbol con básquetbol. ¿Y dónde pega eso? Básquetbol, fútbol, ahí está. Y lo siguiente es aún más interesante, porque, bueno, veamos, miren, ponemos un 30% aquí, esto, porque las dos casillas que están aquí en medio, la suma debería dar 40. ¿Por qué da 40? Bueno, es bastante sencillo, sé que el 40% juega básquetbol. Si tengo que un 10% está interceptado, eso significa que tengo un 30% dentro de los que juegan básquetbol que no hacen otra cosa más que jugar básquetbol. Entonces, esto sería 30 más 10 da 40. Lo mismo con el fútbol. Si el 30% juega fútbol, pero solo un 10% de ese 30 juega básquetbol, entonces es 20 que solo juega fútbol. Perfecto. Obviamente, esta parte de aquí de no básquetbol, fútbol también tiene sentido, porque el 20% de los que juegan fútbol no juega básquetbol. ¿Ven cómo es que estas casillas me están dando toda la información que necesito? Incluso puedo ir todavía más lejos. Es importante mencionar que el 100 que está aquí en verde siempre se pone, es decir, ese va a ser el total independientemente del ejercicio que se trate. Siempre va a ir en esa casilla y ese 100 se pone ahí porque se vuelve a aplicar lo mismo. Les pregunto yo, este 40 que está aquí, que es el total de sumar fútbol más no fútbol, ¿cómo hago que llegue a 100? Es un 60, lo mismo con el 30. ¿Cómo hago que el fútbol, que es 30, y el no fútbol lleguen a 100? Perfecto, eso es un 70, entonces lo pongo aquí, 60 y 70. Obviamente aplico exactamente lo mismo con la casilla que está en medio. ¿Cómo le hago para que este 20 de 60 es un 40? ¿Y cómo le hago para que este 30 de un 70 es un 40? Entonces perfectamente se completan cada una de las casillas. Muy bien, entonces ya terminamos el ejercicio. Ahora solo falta responder la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no juegue ni fútbol ni baloncesto? Está regalado, simplemente vas a la intersección de no fútbol con no básquetbol. Esto me da un 40% que está aquí. Pero si lo quiero poner con la nomenclatura correcta sería la siguiente manera. Probabilidad de que no sea fútbol interceptada con la probabilidad de que no sea básquetbol. Esto sería un 40 entre 100 que da un 0.4 que al final de cuentas es un 40%. Es exactamente lo mismo, pero lo interesante de la tabla es que ya me da concretamente porcentajes. Si no fueran porcentajes, incluso puedo poner el número total de personas y simplemente sumo con el total de alumnos. Supongamos que fueran 40 alumnos, entonces seguramente van a estar repartidos aquí entre 10, 15, 14, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas se puede aplicar de la misma manera. Ahí sí sería el número total de los estudiantes que no juegan fútbol y no básquetbol entre el número total de estudiantes. Ahora tenemos una segunda pregunta, la cual dice, si juega al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? Muy interesante. Si sí juega al fútbol, perfecto. Esto sería una probabilidad condicionada, porque tiene que jugar al fútbol para poder encontrar la otra probabilidad. En este caso es bastante interesante y sí es importante denotar algo. Se toma el fútbol como el 30% como referencia, porque ellos quieren saber cuál es la probabilidad de que juegue al fútbol, es 30%. Dentro de ese 30%, que es la probabilidad de fútbol, vuelvo a repetir eso, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al baloncesto? La probabilidad de que juegue al baloncesto es solo de un 10%, pero no podemos decir que es 10%. ¿Por qué? Porque se toma al 30% como referencia y como esa referencia sería el 100% dentro de esa probabilidad, es decir, dentro de estas tres casillas, ¿cuánto representa este 10 que está aquí que corresponde al baloncesto? Es muy sencillo, lo cual me da 10 entre 30, que eso es un 0.33%, es decir, al final de cuentas es un 33.33%, lo cual tiene mucho sentido porque tomamos como referencia a 30. Este 30 sabemos que el 10% es un tercio, lo cual tiene mucho sentido porque tomamos como referencia ese 30 y sabemos que un 10 de un 30 es un tercio.
¿Y un tercio cuánto es? Un 33.33%. Perfecto, espero que este ejercicio haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, la caja de comentarios. Ejercicio número 3 y final, el cual dice: sean A y B los sucesos tales que la probabilidad de A es igual a 0.4, la probabilidad de A complemento interceptado con B es igual al 0.4 y la probabilidad de A interceptado con B igual al 0.1. Se nos pide calcular la probabilidad de unión de A y B y la probabilidad de B. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para los que ya vieron el video anterior de sucesos, esto no será nada complicado y realmente es bastante sencillo, pero voy a tratar de detallarlo un poco por si ya se te olvidó, por si gusta repasar o por si de plano nunca lo viste. Bueno, vamos paso por paso. En principio vamos a dibujar diagramas de Venn para que se entienda mejor. La probabilidad de intersección de A con B es bastante sencilla porque la intersección está representada por la parte de traslape que corresponde al 0.1, no hay ningún problema. Donde pudiéramos tener algún problema sería en la probabilidad de intersección de A complemento con B. Primeramente, la probabilidad de que de A es la siguiente, en la cual únicamente tenemos pues un círculo marcado en verde, es porque todo eso corresponde a la probabilidad de A. Sin embargo, justamente aquí esta intersección es A complemento. Como ya sabemos, el complemento de A sería todo lo que no es A, entonces sería todo el espacio muestral. Pero aquí yo tengo complemento de A interceptado con B. En este caso sería lo siguiente. Aquí sí hay que usar mucho la imaginación, porque recuerden, lo que tenemos al inicio es una intersección de A con B, pero la A ya no se toma en cuenta, se toma todo lo verde. Entonces si tengo A y B pegados y al principio tenía todo lo verde, que es justamente como está arriba, pues lo que está interceptado sería únicamente B con lo verde, y B con lo verde es justamente B pues menos la parte que correspondería a A. Bueno, yo sé que puede ser difícil, por eso ocupan hacerlo paso a pasito para que puedan visualizar este pequeño dibujo. Bueno, pero como mini conclusión a esto, la probabilidad de intersección de A complemento con B está representado de esta manera y equivale al 0.4. Y por otro lado tengo también la probabilidad de intersección de A con B. Esto es el 0.1, que es justamente el que tenía arriba. Entonces aquí yo ya tengo una probabilidad. ¿A qué probabilidad me refiero? Pues cuando menos la probabilidad de B. Pero bueno, vamos paso por paso. Para representar correctamente esto sería que la probabilidad de B es igual a la probabilidad de intersección del complemento de A con B, más la probabilidad de intersección de A a B, es decir, el 0.5 que ya había mencionado. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad de A unión con B? Esto es bastante sencillo, porque sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Justamente, ¿por qué? Porque la probabilidad de intersección es 0.1 y ya la conocemos. Únicamente falta conocer, pues ya tengo el 0.4 que corresponde al que está aquí, pues únicamente falta conocer la probabilidad de A. Y para esto ya la tenemos de hecho también. Entonces sería 0.4 más 0.5 menos 0.1 que es igual al 0.8. Y de hecho tiene mucho sentido porque la fórmula de probabilidad es justamente esta que está aquí. Si se perdieron en algún punto, analicen esto paso a pasito. Pero bueno, finalmente ya terminamos el ejercicio número 3. ¿Y qué falta? Bueno, justamente falta la tarea. Son 4 ejercicios. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Los cuales obviamente abarcan todos los temas que vimos hasta este momento. Hablando exclusivamente de este video. El tema de sucesos está metido aquí, pero porque ya viene arrastrado del anterior. Bien, finalmente les deseo mucho éxito en su examen de admisión. Sigan estudiando y sigan echándole ganas. Y si quieres apoyar este canal, yo te recomiendo que te suscribas, que le des un like, que comentes. O si ya todo te da flojera, pues pícale algún anuncio para que pueda subir la monetización del canal. Porque esta cosa pues no da, de momento, Puede que un día nos hagamos ricos, puede.